Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hoy día sábado, día dedicado a la Virgen María. Además, hoy es el día anterior a la ascensión del Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Infunde, Señor, en nuestros corazones, Señor Dios, cuyo Hijo, al subir a los cielos, se dignó prometer a sus apóstoles el Espíritu Santo. Concédenos que así como ellos recibieron los dones para proclamar de muchos modos las celestiales enseñanzas, así también nosotros nos otorgues a nosotros los dones espirituales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 23 al 28. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron, Priscila y Áquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del universo, aleluya. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo lleno, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Los jefes del pueblo se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de todo Dios está. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aleluya, 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 Dios salí del Padre y vine al mundo a
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículos del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo habrán notado, tenemos aquí en el altar improvisado la imagen, la escultura de la Virgen María bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos. Aquí está. La razón es muy sencilla. Mañana, primero Dios, domingo 24 de mayo, es verdaderamente su fiesta. Pero, por si falla la cosa o alguien no la ve, la transmisión, pues de una vez la adelanto. Se trata de lo siguiente. El Papa Pío VII, que gobernó la Iglesia del año 1800 al año 1823, si mal no recuerdo, es el cuarto Papa que más ha durado como Papa. Después de Juan Pablo II, viene este. El Papa número 251, en la sucesión de Pedro. Pacta un concordato con Napoleón, el año 1801. El Papa Pío VII va hasta París, a pesar de sus debilidades físicas, para coronar a Napoleón como emperador, el año 1804. Pero Napoleón era Napoleón, como ustedes lo saben. ¿Y qué pasó? Que se quiso pasar de listo don Napoleón. Entonces anexionó los estados pontificios. Hoy día los estados pontificios están reducidos al Vaticano, pero antes eran territorios grandes. En 1809, el Papa excomulga a Napoleón. El mismo año, 1809, Napoleón se rió de la excomunión del Papa. Napoleón ya estaba preparando una invasión a Rusia en el mes de septiembre, porque dijo, un par de meses y ya me los echó el plato a los rusos. Se burló del Papa y dijo, pues qué cosa quiere el Papa, que con su excomunión va a hacer caer de las manos de mis soldados las armas.
mis soldados van a luchar y en un periquete la campaña de Rusia se va a ganar y se acabó. Pues ¿dónde está aquí que ese año el crudo invierno de Rusia se adelantó? Ellos iban con ropa, no digo que de verano, pero de otoño, ropa menos pesada que la de invierno. El invierno es crudísimo en Rusia. Entonces, ¿qué cosa pasó? Pues que se quedaron tiesos. Y del mismo frío no podían sostener las armas. Y perdieron la guerra. Allí luego entra Inglaterra, persigue a Napoleón y lo toma prisionero. Pero mientras tanto Napoleón alcanza a tomar prisionero al Papa y lo encarcela en Savona, en Italia, 1809. Fíjense cuántas cosas pasaron este año. Napoleón se lleva prisionero a Francia al Papa y lo encarcela en Fontainebleau, Fuente Azul en francés quiere decir. Ahí estuvo el Papa preso de 1812 a 1814. 3 años. Y el Papa rezándole a la Virgen que lo librara, que lo librara, que lo librara. Ya tiempo atrás, otro gran Papa, el Papa Pío V, el que ganó la batalla de Lepanto. Lepanto es la entrada al Golfo, que es largo, largo, largo como longaniza, y termina en Corinto. Y entonces allí fue precisamente la batalla, musulmanes y cristianos. Ganaron los cristianos y el Papa instituyó la fiesta de María Auxiliadora, 1571. Entonces ya existía la devoción a María, auxilio de los cristianos. Entonces el Papa Pío VII, el que estaba preso en Francia bajo Napoleón, se acordó de esa proeza y le pidió a la Virgen que también ahora lo liberara. Y así fue. La Virgen liberó al Papa Pío VII. ¿Por qué? Porque Inglaterra acabó con Napoleón. Y el Papa regresó a Roma un 24 de mayo. Por eso la fiesta de mañana, 24 de mayo del año 1814. Mañana va a ser 206 años del regreso triunfal del Papa Pío VII a Roma. Ya está pues adelantada por un día. La invocamos a la Virgen, como decíamos antes, María Auxilium Christianorum, María Auxilio de los cristianos, ora pro nobis. Ok. Un detalle personal, pero yo creo que no tiene nada que ver. Ante la imagen, pero una imagen grande, de María Auxiliadora como esta, que estaba en el altar mayor de la capilla de nuestro seminario en España, ante esta imagen, pero grande, grande, nos ordenaron de sacerdotes a los 25 compañeros. Por eso tengo un recuerdo muy especial de la Virgen, bajo la advocación de auxilio de los cristianos. Bien, pasamos pues ahora ya a la homilía. El hilo conductor de las dos lecturas de hoy y el Salmo. Apolo, un judío muy culto y muy versado, aunque no del todo, pero en lo que sabía bastante bien lo que sabía en las Escrituras. Y aunque no conoce totalmente a Jesús, sin embargo, después de refutar públicamente a los judíos, proclama que según las Escrituras Jesús es el Mesías. Fue un hombre muy raro, muy especial, muy culto, pero a la vez tenía grandes lagunas de no saber nada en ciertas áreas. En unas áreas de la Biblia sabe muchísimo,
En otras áreas de la Biblia no sabía nada. Y hasta la fecha no se ha sabido por qué su conocimiento bíblico fue de esa manera. De igual manera, los discípulos de Jesús proclamamos que Jesús salió del Padre, que vino al mundo, que ahora deja el mundo y que vuelve al Padre. Y nos quedamos sin entender. Proclamamos, pero no entendemos. Como Apolo, el Evangelio de hoy. El Hijo de Dios, Espíritu purísimo, como el Padre y como el Espíritu Santo, al venir a este mundo por obediencia a su Padre, sin dejar su naturaleza divina, empezó a ser hombre como nosotros. Y ahora que regresa al cielo, regresa como el Rey del universo. Una palabra, una expresión tomada del Salmo de hoy. Primera lectura. Vamos a ver un poquito de Apolo, para que vean cómo la iglesia se las ha sorteado de todas maneras, de muchas formas, y la iglesia sigue adelante. Apolo era un hombre culto, eso que ni qué. Un cristiano muy entusiasta, eso que ni qué. Y a la vez un hombre muy misterioso, eso que ni qué. Antes de llegar Pablo a Éfeso, había estado allí Apolo, judío de Alejandría. Esta figura de Apolo, un tanto misteriosa y desconcertante, conocía, aunque imperfectamente, el camino del Señor, como se le llamaba al Evangelio o a las enseñanzas del Señor. El texto original dice claramente, gen, quiere decir era, Apolo, categemenos, muy instruido, ten odón, en el camino, tu judío del Señor. Es decir, muy instruido en la doctrina del Señor. Había sido Apolo, judío, discípulo de Juan Bautista. Es una pregunta que no se sabe. Tanto parece que sí, como tanto parece que no. O era simplemente un cristiano convertido directamente del judaísmo. Pues tanto aparece que sí, como tanto parece que no. Los datos que nos ofrece el libro de los Hechos sobre Apolo parecen inclinar la balanza a ningún lado. Queda en empate. Por eso siempre será un hombre misterioso. Se dice que Apolo era cristiano. Muy elocuente, quizá con don de gentes, pero insuficientemente instruido en el campo doctrinal cristiano. Don de gentes. Una persona puede tener don de gentes, atraer a mucha gente, ser muy popular, ser muy considerado por los demás, a pesar de su cultura o no cultura. Hay que distinguir el famoso don de gentes. En la narración que nos dejó Lucas en su libro de los Hechos, hay una grave dificultad en compaginar que Apolo hubiera sido instruido en la doctrina del Señor, porque sabía mucho por un lado y por otro no sabía nada. Que acertara en la enseñanza referente a Jesús con la afirmación siguiente: solo conocía el bautismo de Juan. Por fin, ¿estaba del lado de Juan o estaba del lado de Cristo? Tendríamos aquí vestigios de un grupo cristiano que hubiera surgido a raíz del movimiento provocado por la predicación de Juan Bautista, que por consiguiente en sus orígenes hubiera sido un movimiento del Bautista, y aceptó a Apolo después de la fe en Jesús.
nos quedamos igual. Pero sí tengo la intención de presentar esta personalidad de Apolo para que luego vean lo que hace cuando Pablo llega a esos lugares donde ya anda Apolo. Apolo se le adelantó a Pablo en el tercer viaje, ¿no? Apolo ni sabía de Pablo, ni sabía del tercer viaje, del cuarto, del quinto. Él fue por su cuenta y por su rumbo. Pero por coincidencia se encontraron Pablo y Apolo. En Éfeso, Apolo entra en contacto con una comunidad plenamente cristiana, la comunidad de Éfeso, que Pablo había fundado en el segundo viaje. Aquí estamos hoy empezando el tercer viaje. Apolo tiene gran éxito en su predicación de Éfeso. Su éxito se debía a su origen. Él era judío. Era nacido en Alejandría, una de las ciudades más intelectuales de aquel entonces, y a su formación alejandrina, que era una de las mejores en el mundo entero. En efecto, Alejandría era uno de los centros más importantes de formación para griegos y judíos. Probablemente Apolo había adquirido allí su formación junto a los grandes maestros judíos. No se sabe nada. Se sabe que estuvo allí, pero ¿hasta dónde llegó allí? ¿Hasta dónde llegó con la mano derecha? ¿Hasta dónde llegó con la mano izquierda? ¿Hasta dónde llegó con el pie derecho? ¿Hasta dónde llegó con el pie izquierdo? No se sabe. Los maestros judíos habían hecho en Alejandría el mayor esfuerzo para interpretar el Antiguo Testamento en el lenguaje de la filosofía griega. Nosotros estamos acostumbrados o a clases bíblicas o a sermones, homilías. Pero no estamos acostumbrados a enfocar la Biblia por otros aspectos. Y los de Alejandría enfocaban la Biblia también por otros aspectos. El aspecto de las comparaciones. El éxito de Apolo se debía a su formación singular. En este caso, el método de Apolo de interpretar las Escrituras era distinto al de Pablo. Y de esa forma se diferenció Apolo de Pablo. Pablo predicaba directamente a partir del Antiguo Testamento. Apolo empezaba a hablar de una frase que encontraba, una palabra, y hablaba de ella, y la palabra quedaba flotando en el aire. Pero lo que explicaba era bonito, la gente le encantaba. Y aquí empezamos con los líos de Apolo. Era tan querido Apolo, primero en Éfeso donde estuvo y luego en Corinto, porque de Éfeso después pasó a Corinto. Era tan querido por la gente. Tenía don de gentes como nadie. Hasta se antoja pensar que era un hombre joven, un hombre muy guapo, un hombre lo que sea. Póngale todos los periquitos a un hombre guapo. ¿Y cuál fue el efecto? Fue un efecto negativo. Porque empezaron a hacer grupos dentro de la misma iglesia. Aquí entran aquellas expresiones que ya le hemos oído hablar a Pablo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Y qué dice Apolo? No. ¿Qué dice Pablo? No. Todos somos de Cristo. Luego de ahí pasó a Corinto. Y en Corinto pasó la misma historia. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Era un hombre que tenía don de gentes. Y a la gente le importaba más el don de gentes que lo que predicaba. Hay gente que tiene la cabeza en su lugar y dice, no hombre, este maestro está más feo que el padre Castillo. Sin embargo, este maestro sabe
bastante bien. Y siguen al maestro ni por lo feo ni por lo bonito, sino por lo que saben. En cambio, Apolo lo seguían, sí, también por su sabiduría, pero lo seguían también por lo guapo que era. Miren hasta dónde puede llegar una división interna de la iglesia. Por cualquier cosita puede llegar. Como se dice de un presidente de México, por respeto me callo, que ganó el voto por las mujeres, porque era un hombre guapo. Y luego las mujeres eran las primeras que te estaban echando petardos contra él. ¿Para qué? ¿Para qué votaste? Ah, es que era guapo. Estamos locos. Pablo llega a Éfeso antes que Pablo, ya lo dije. Y Lucas nos presenta a Apolo como un misionero libre. Él va por su cuenta, no depende de nadie. Otro posible error. No sabemos si Apolo lo hizo intencionalmente o simplemente las circunstancias pasaron así. O Lucas nunca dijo que Apolo dependía de otro gran apóstol. ¿Quién sabe? Es el misterio de este señor, de este muchacho. Aquí en Éfeso, Apolo entra en contacto con Priscila y con Áquila, quienes complementan su formación relativamente hablando. ¿Cómo pueden complementar la formación en un tiempo muy corto? Fue una cosa relativa. Pues sí, le habrán puesto lo más importante que le faltaba a Apolo. Esto habla muy elocuentemente de Apolo a su favor, pues difícilmente un teólogo renuncia a su sistema teológico a favor de otro distinto. Y así Apolo, pues algo habrá rectificado con Priscila y con Áquila. No olvidemos que Áquila y Priscila han sido compañeros de misión de Pablo y necesariamente habían aceptado la influencia de Pablo. Entonces, Áquila y Priscila le habrán pasado algo de la manera de ser de Pablo a Apolo. Desde Éfeso, Apolo pasa a Corinto. Éfeso está en Asia, Corinto está en el otro lado del mar, por lo tanto en Europa. ¿Fue invitado por aquella comunidad de Corinto? ¿O Apolo fue por sus pistolas? ¿Fue invitado por aquella comunidad? Este viaje y la carta de recomendación de los cristianos, los hermanos de Éfeso, para los de Corinto, demuestran la intercomunicación y la unión existente entre las comunidades cristianas de aquella primera época del arranque de la iglesia. Lo recomiendan. Ellos estaban muy contentos con él, pero quién sabe por qué fue a parar a Corinto. Los de Éfeso querían presumir. Los de Éfeso querían ayudar a los de Corinto. Quién sabe. Pero aparece allá con la recomendación de los de Éfeso. Y este es un signo muy bonito. Cómo había unidad entre las comunidades de antes. La profunda formación bíblica de Apolo le hace ser a Apolo un instrumento sumamente útil en Corinto para Pablo. Sin duda que Apolo ayudó a aquella comunidad de Corinto a penetrar en el misterio de Cristo, partiendo de las Escrituras. Eso significa al mismo tiempo establecer claridad entre las afirmaciones judías y las pretensiones cristianas. Porque a veces el mismo choque es causa de ilustración. A veces no, a veces es enredo. Pero cuando hay una persona en medio del choque y puede manejar la situación, esa persona ayuda a esclarecer las cosas. Y esto le pasó a Apolo en Corinto.
Dios mío, cuántas cosas de Apolo. El método interpretativo de las escrituras, que era el de la alegoría y el de la incorporación de la filosofía griega, fueron sin duda la clave de su éxito. O sea, Apolo ya estaba formado en un estilo de escuela, ¿no? Y ya no se dejó influenciar por nadie. Entonces su pensamiento era sumamente claro. Tendríamos aquí en el caso de Apolo, un indicio de que en Corinto aceptó el evangelio un buen grupo de gente bien formada, con una cultura religioso-filosófica superior a la mayoría de los demás miembros que integraban aquella comunidad fantástica y maravillosa de Corinto. Por eso San Pablo, así como rabiaba contra tanta tontería que había en Corinto, alababa a los corintios. Y ciertamente Apolo influyó en la formación de los de Corinto. ¿Qué sacamos de esto? Que, hermanos, la iglesia ha tenido de todo. Ha tenido gente culta como ha tenido gente no culta. Ha tenido gente culta a quienes se les ha subido, pero luego acaban fuera de la iglesia. La iglesia ha tenido gente no culta, pero precisamente siendo conscientes de no ser cultos, ¿qué hacen? Se apegan a la iglesia, se apegan a la enseñanza de siempre, y eso los salva. ¿Qué habrá pasado con ese señor? Porque después de este incidente de Corinto, primero Éfeso, luego Corinto, Apolo desaparece de la escena. Nunca más se vuelve a oír de él. ¿Qué habrá pasado? ¿Se murió? ¿Lo desterraron? ¿Lo martirizaron? ¿Lo excomulgaron? ¿Quién sabe? A nosotros que nos quede claro, no hay mayor seguridad que vivir al lado de la iglesia. La iglesia dice, yo acepto. La iglesia habla, yo escucho. La iglesia prohíbe, no quiere, yo también rechazo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Madre Santa. El Evangelio. A ver si lo puedo resumir. La revelación que Jesús hace de su misterio es cada vez más clara. Tanto la revelación de su persona como la revelación de su obra. Sin embargo, toda revelación de Cristo presupone la luz de la resurrección. Ahora Jesús ya no habla con parábolas. Ahora Jesús habla con claridades. Empieza un nuevo estado de cosas. Se trata ahora de una cercanía con Dios que es la característica del mundo futuro. Una cercanía con Dios. Precisamente el cuarto evangelio, según la trayectoria de toda la obra, afirma que aquello que se esperaba para el futuro es ya una realidad en el momento presente. ¿Y cuánta gente está esperando con la boca abierta? Ah, pues vela cerrando porque se te va a llenar de moscas. Porque las realidades futuras en los otros evangelios son ya una realidad en el evangelio de Juan. Ahora Jesús tiene la presencia de un ausente y la ausencia de un presente. Parece trabalenguas, pero así es. Jesús tiene ahora la realidad de la presencia de un ausente. ¿Dónde está Jesús? Ausente. A nuestra manera de ver las cosas. Y sin embargo, está presente. Y si hablamos de Jesús de la ausencia, el Señor ya está en el cielo, por eso está ausente entre nosotros. Nos estamos contradiciendo.
porque el Señor sigue presente. Así podemos decir que la tristeza y la alegría son experiencias simultáneas en la vida del cristiano. El evangelista Juan está utilizando las categorías de la época. Está hablando de los tiempos últimos, del tiempo futuro, etc. Bueno, eso para acomodarse él, Juan, a nuestra manera de hablar y de entender. Por esto San Pablo llegó a decir, ahora vemos como por un espejo y oscuramente, pero entonces, al final de los tiempos, lo veremos cara a cara. 1 Corintios 12:13. O sea que también San Pablo tuvo este problema. En esta sección se dice también que esos últimos tiempos han llegado ya, aunque por el momento no se entiendan, pero ya están aquí. No se entienden, pero ya están. Los discípulos comprenden, según ellos, que las figuras o el sentido profundo al que apuntaban los signos realizados por Jesús han sido descubiertos, aunque todavía faltan por darse la resurrección para entenderlos perfectamente. Todo está en el aire. Hasta que se da la resurrección, los apóstoles empezaron a ver claro. Pero a partir de su claridad, los apóstoles empezaron a enseñar, pero no toda la gente pudo comprender. De allí que hasta el día de hoy tengamos sonsonacos y sonsonaquismos, sonsonaquistas. Jesús había hablado varias veces de ir al Padre. Sin embargo, los discípulos no habían entendido lo que eso quería decir, ir al Padre. Pues ¿dónde está? ¿En qué carruaje vas a ir al Padre? Ahora de repente caen en la cuenta de su significado. Como si la verdad plena les hubiera sido descubierta, como decíamos aquel día. La verdad plena a donde nos lleva el Espíritu Santo, a profundizar en las verdades de Cristo. Ha llegado el tiempo en que el redimido y Dios se realiza una auténtica común unión entre el redimido y Dios, gracias a Jesucristo y por la fuerza del Espíritu Santo. Se realiza una auténtica común unión que tiene la seguridad de que su oración es escuchada. Y ello no porque aparezca Jesús como intercesor para lograr esa común unión. No os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. O sea, Jesús, él mismo dice, ya no hay necesidad de que yo interceda por ustedes, porque yo sé que mi Padre los ama, porque ustedes me aman a mí. El versículo 27 de hoy. El Padre, Jesús, el Espíritu Santo, los discípulos, que somos la iglesia, constituimos una comunidad y una unidad de amor. Fíjense en los integrantes de esta comunidad de amor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la iglesia. Somos la comunidad de amor de Dios Padre. No porque el amor de Dios se haga depender del amor que los creyentes profesan a Jesucristo. No, Dios no necesita de nadie. Sino porque Jesús y sus discípulos son vistos primero como formando un círculo de amor entre Cristo y nosotros. Después, como formando otro círculo de amor, pero es el mismo,
pero con otro sesgo. Los discípulos que aceptan el amor de Jesús y ahora forman con él un círculo de amor. El primer círculo, ¿cómo se forma? Cristo pone el amor divino. El segundo círculo, pero es el mismo. ¿Cómo se forma? Nosotros aceptamos el amor de Dios a través de Cristo. Por eso la comunidad de amor. Y aquí precisamente es en donde vuelve a salir lo que ya vimos en fechas pasadas. Dice, yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, yo lo concederá, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Aquí no se trata de la famosa oración clásica de los católicos sonsonacos. Señor, dame, 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 dame. Aquí se trata de otra cosa. Señor, yo he vaciado mi alma y mi corazón para llenarme de tu Hijo y que tú sigas obrando a través de tu Hijo, pero ahora en mi cascarón. Sí. Esa es la oración del antiguo, del fin del Evangelio de hoy. Fíjense. Pero si no nos vaciamos de nosotros mismos, ¿cómo nos va a llenar Dios Padre de Jesús? Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Aquí se habla con toda la claridad posible del origen y del destino de Jesús. ¿Cuál es el origen de Jesús? El Padre. ¿Cuál es su destino? Venir a la tierra a redimir al ser humano. Última hoja. Ciertamente aquí tenemos el lenguaje metafórico del movimiento. Salir del Padre, es decir, salir de arriba. Venir al mundo, es decir, venir abajo. Dejar esta realidad de abajo y regresar al Padre, es decir, ir arriba. Sin embargo, este es un lenguaje inadecuado para expresar la realidad. Porque por más que queremos ser exactos en nuestra manera de hablar, nunca le vamos a llegar a la verdad divina. Y este es un buen ejemplo. Allá va la explicación. Jesús nunca ha abandonado al Padre. Decimos, bajó del seno del Padre a la tierra, pues el Padre se quedó solo. No. Jesús nunca ha abandonado al Padre. Siempre ha estado con el Padre. Y el Padre siempre ha estado con Jesús. Nunca se han abandonado el uno del otro. Por otra parte, se nos dice que Jesús deja el mundo, como si se dijera que abandona a sus discípulos. No, otro error. Jesús jamás abandonará a sus discípulos, a su iglesia, porque la iglesia es su propio cuerpo. Para abandonar Jesús a la iglesia tiene que arrancarse de su cuerpo. Efesios 1, versículos 22 y 23. Además, Jesús dijo, en vísperas de la ascensión, yo estoy, eimi en griego. Y no dijo, estaré, esomai en griego. Yo estoy, eimi. Nunca dijo, estaré, esomai. Es que la realidad divina es infinita y procede desde el ser de Dios. Siempre superará nuestra manera humana y finita de ser y de hablar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Este día
para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado siempre. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Pero más que nunca, en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se nos conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciar Por tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos en su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no me soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. No podemos caminar por
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa terminada. Demos gracias a Dios. Una pequeñísima nota. ¿Sí? Anoche nos habló el señor obispo por Facebook, así se dice. Bueno, ya era noche. Y ya decía pues que donde se pudiera ya que se empezara con las misas entre semana, en directo, en vivo y a todo color. Sin embargo, pues que cada parroquia iba a ir a su paso, porque no todas las parroquias estamos acondicionadas de la misma manera. Entonces, ya ayer ya era noche, ya era tarde, la lobita que está aquí, la reinita que no está, pero ayer estaban aquí, y pues el interrogante es, ¿y cómo vamos a hacer para desinfectar? Lo primero que se nos ocurrió fue pedir a cada persona que trajera su líquido para desinfectar y su paño para limpiar, porque nos agarraron en curva. Lo mismo dígase para entrar aquí a la iglesia. Con la cuestión de el distanciamiento de las personas, 6 pies entre persona y persona, y luego el distanciamiento de una banca, una línea que hay que brincar, pues eso también va a ser un lío. Y yo acudo a la buena voluntad de todos ustedes en lo que sigue. Miren, yo sé que mucha gente, pues cuando ya se empieza a entrar, la gente ya no va a poder entrar, porque ya se llenó el número requerido. Y no va a faltar, al fin y al cabo somos latinos, qué tristeza, ¿verdad? Qué vergüenza. No va a faltar quien se enoje. ¿Y por qué aquella sí entró y yo por qué yo no entré? Ese es mi miedo. Ese es mi miedo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué están serios? ¿Quién que está más serio que el garrote de la guitarra? Tenemos que tomar la cosa con calma. No es posible empezar a como dejamos todo. Hay que ir rehaciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por ejemplo, el salón. Aquí hablo de San Juan de los Campos. El salón tiene asientos de tela. Pues eso no se va a poder limpiar como se limpia una banca. También eso hay que tomar en cuenta. Yo con muchas ganas vamos a empezar, pues vamos a empezar. Pero, como decíamos antes en latín, ad impossibilia nemo tenetur. Traduce, Quique. Es imposible. ¿Tú que fuiste al seminario? A lo imposible nadie está obligado. Dios nunca obliga de más. Por eso vamos a hacer lo que se puede. ¿Está bien? Bueno, se acabó, ya no. Feliz fin de semana. Y recuerden, mañana domingo, María Auxiliadora. Jesús, Hijo del Padre, hombre de carne y hueso como yo, muéstranos el camino a seguir para llegar a Dios. Te pedimos, Señor, por este mundo, te pedimos, Señor, por el amor. Que perdones y cambies
nos